Buscar encajar no comienza como una renuncia consciente. Empieza como una concesión mínima, casi invisible. Ajustas una palabra, suavizas una opinión, ocultas una intención. No porque estés convencido de que sea incorrecta, sino porque intuyes que incomodará. Ese gesto, repetido suficientes veces, no construye convivencia. Construye obediencia interior. Friedrich Nietzsche entendió que el verdadero sometimiento no necesita cadenas ni amenazas, le basta con el deseo de aprobación. Cuando encajas, entrenas un reflejo. Antes de pensar, miras alrededor. Antes de actuar, mides el ambiente. Antes de decidir, calculas el efecto social. Poco a poco, el criterio interno es reemplazado por un radar externo. No preguntas qué es verdadero, sino qué es aceptable. No preguntas qué quieres, sino que no molestará. Ese desplazamiento es clave. Ya no eres el origen de tus actos, eres el resultado de una lectura constante del entorno. La obediencia moderna no se impone con fuerza, se instala como hábito. Nadie te ordena callar, tú decides no hablar. Nadie te prohíbe destacar, tú mismo te moderas. El sistema no necesita vigilarte porque has internalizado al vigilante. Nietzsche veía aquí el triunfo de la moral del rebaño. Individuos que creen elegir cuando en realidad reaccionan. Y un ser que solo reacciona deja de ser peligroso. Encajar también te enseña a temer el error visible. No el error real, que es necesario para crecer, sino el error social, el que te expone al juicio. Empiezas a evitar movimientos que no estén validados de antemano. Prefieres repetir fórmulas conocidas a explorar territorios propios. Así se forma una mente conservadora no por convicción, sino por miedo. No defiendes lo establecido porque sea verdadero, sino porque es seguro. Con el tiempo, este entrenamiento produce una consecuencia más profunda, la fragmentación interna. Dices una cosa y piensas otra. Actúas de una forma y deseas otra. No es hipocresía consciente, es adaptación crónica. Pero esa distancia entre lo que eres y lo que muestras genera tensión. Una tensión que no se libera, se acumula. Y lo que se acumula sin salida se convierte en desgaste psicológico. Nietzsche advertía que el individuo que vive para encajar desarrolla una moral reactiva. No crea valores, los adopta. No afirma, responde. Su brújula no apunta al norte de su voluntad, sino al centro del grupo. Y cuanto más tiempo pasa, más difícil resulta distinguir qué parte de ti es auténtica y cuál es resultado del condicionamiento. La obediencia ya no se siente como opresión, se siente como normalidad. Este es el punto más peligroso, cuando la jaula se vuelve cómoda. Cuando ya no imaginas otra forma de estar en el mundo que no sea adaptándote. Cuando confundes paz con ausencia de conflicto y madurez con autocensura. Encajar te promete armonía, pero lo que ofrece es anestesia. Reduce el ruido exterior a costa de silenciar la voz interior. Nada de esto ocurre de golpe. Por eso es eficaz. El que te obliga genera resistencia. El que te invita a encajar genera complicidad. Tú participas en tu propia domesticación. Y cuando alguien aparece que no pide permiso, que no se adapta, que no busca aprobación, lo percibes como una amenaza. No porque sea violento, sino porque revela lo que tú has sacrificado. Este primer nivel es crucial porque sienta las bases de todo lo demás. Encajar no es un acto social inocente, es un entrenamiento psicológico. Te prepara para vivir según expectativas ajenas y llamar a eso estabilidad. Te enseña a obedecer sin darte cuenta de que lo haces. Y mientras sigas creyendo que encajar es madurez, seguirás confundiendo sumisión con inteligencia. Después de entrenarte para obedecer, el siguiente efecto es más silencioso y más peligroso. La pérdida progresiva de identidad. No ocurre como un colapso, ocurre como una erosión. No despiertas un día sin saber quién eres, despiertas sabiendo cada vez menos. Esto es lo que sucede cuando tu forma de estar en el mundo se basa en negociar constantemente contigo mismo para encajar. Al principio parece razonable. Cedes en detalles pequeños. No dices todo lo que piensas, no persigues del todo lo que deseas, no marcas ciertos límites para no parecer difícil. Pero la identidad no se construye con grandes gestos aislados, se construye con decisiones repetidas. Cada renuncia mínima deja una huella. Y cuando esas huellas se acumulan, el terreno interno se vuelve irreconocible. Friedrich Nietzsche entendía la identidad como algo que se afirma, no como algo que se adapta. Para él, el individuo fuerte no pregunta si su forma de ser será aceptada. Actúa desde una coherencia interna y asume las consecuencias. Cuando haces lo contrario,
Cuando tu criterio depende del entorno, tu identidad deja de ser un eje y se convierte en un acuerdo temporal. Hoy eres una cosa, mañana otra, según lo que el contexto premie. Este proceso genera una ilusión peligrosa, la sensación de ser flexible y maduro, cuando en realidad está siendo difuso. La flexibilidad auténtica parte de un núcleo sólido, la flexibilidad del que busca encajar parte del vacío. No eliges cambiar, te adaptas para no perder lugar. Y cuando tu identidad depende de no perder lugar, deja de pertenecerte. Con el tiempo aparece una confusión profunda entre lo que quieres y lo que es esperado de ti. Ya no sabes si una decisión nace del deseo o del miedo de desentonar. Tus gustos se vuelven genéricos, tus opiniones prudentes, tus aspiraciones realistas en exceso. No porque hayas reflexionado sobre tus límites, sino porque has aprendido a no incomodar. La identidad se adelgaza hasta volverse socialmente funcional, pero existencialmente débil. Nietzsche advertía que el mayor enemigo del individuo no es el sufrimiento, sino la comodidad sin verdad. Negociar tu identidad reduce fricciones externas, pero aumenta el conflicto interno. Hay una parte de ti que sabe que está siendo postergada. Y esa parte no desaparece. Se vuelve silenciosa, pero persistente. Se manifiesta como apatía, como sensación de estar viviendo una vida correcta pero ajena. Aquí nace una forma de cansancio muy específica, el cansancio de sostener una versión editada de ti mismo. Mantener coherencia externa a costa de incoherencia interna exige energía constante. Tienes que recordar que puedes decir que no, hasta dónde llegar, cuándo frenar. La espontaneidad se pierde porque es impredecible, y lo impredecible pone en riesgo la aceptación. Cuando la identidad se negocia demasiado tiempo, aparece el miedo a estar solo. No a la soledad física, sino a la soledad simbólica, a quedarte sin referencia externa que te diga quién eres. Por eso muchas personas prefieren seguir encajando incluso cuando ya no les aporta nada. Salir de ahí implicaría reconstruirse, y reconstruirse implica atravesar incertidumbre. Este es el punto donde muchos se quedan atrapados. No son infelices del todo, pero tampoco están vivos del todo. Funcionan, cumplen, se adaptan, pero no afirman. Nietzsche veía en esto una tragedia moderna. Individuos con potencial creativo viviendo como piezas intercambiables, no porque alguien los obligue, sino porque han aprendido a negociar su esencia por estabilidad. Este segundo nivel conecta directamente con el primero. Primero aprendes a obedecer, luego aprendes a diluirte. Cuando tu identidad ya no es firme, encajar deja de ser una estrategia y se convierte en necesidad. Y cuanto más necesitas encajar, menos sabes quién eres sin ese encaje. Ahí la pérdida ya no es social, es existencial. Cuando la identidad ya se ha debilitado por la negociación constante, aparece una verdad incómoda que pocos quieren aceptar. La masa no es neutral. No funciona como un espacio abierto donde todas las expresiones conviven en igualdad. Funciona como un sistema de equilibrio. Y todo sistema de equilibrio protege lo que no lo altera. Por eso la masa no ataca primero al débil. Ataca al fuerte, al intenso, al que no necesita permiso para existir. Friedrich Nietzsche lo formuló con claridad brutal. Lo excepcional no es rechazado por ser malo, sino por ser peligroso. Peligroso porque expone, sin decir nada, la mediocridad instalada. La sola presencia de alguien que no encaja revela que encajar era opcional. Y esa revelación incomoda más que cualquier crítica directa. La masa premia la mediocridad porque la mediocridad es previsible, es manejable, no genera contraste ni obliga a replantearse valores. El individuo promedio no exige reajustes internos, confirma lo que ya se cree. En cambio, la fuerza auténtica desestabiliza. No por agresión, sino por contraste. Muestra lo que podría ser y no es. Y eso despierta una hostilidad silenciosa. Esta hostilidad rara vez se expresa como ataque frontal. Se manifiesta como burla, como aislamiento, como cuestionamiento moral. Al que destaca se le acusa de arrogante. Al que no se adapta, de problemático. Al que no busca aprobación, de frío. La masa no dice bájate, dice corrígete. No dice desaparece, dícese como nosotros. El castigo no es la expulsión inmediata, es la presión constante para reducirte. Aquí se entiende por qué encajar parece tan tentador. No encajar tiene un coste social real. Implica perder validación, oportunidades, cercanía. Implica caminar sin aplausos. Y para alguien cuya identidad ya se ha vuelto frágil, ese coste resulta insoportable. Por eso muchos optan por disminuir su intensidad, no porque no puedan más, sino porque no quieren pagar el precio de sostenerla.
Nietzsche observó que la masa desarrolla una moral defensiva. No celebra la grandeza, la sospecha. No impulsa la creación, la regula. Todo lo que sobresale debe ser explicado, justificado, domesticado. Así, la fuerza es tolerada solo si se vuelve útil al grupo y renuncia a su independencia. Si no, es neutralizada simbólicamente. Este mecanismo produce una inversión peligrosa de valores. La prudencia se confunde con sabiduría, la moderación con madurez, la falta de ambición con equilibrio, y la mediocridad se presenta como virtud. No porque lo sea, sino porque no incomoda. El que busca encajar aprende rápidamente esta lección. Cuanto menos brilles, menos problemas tendrás. Pero también, cuanto menos brilles, menos vivo estarás. Con el tiempo, incluso el individuo empieza a autocensurarse antes de que la masa actúe. Reduce sus aspiraciones, suaviza su discurso, esconde su hambre. Ya no hace falta castigo externo. El castigo ha sido interiorizado. La fuerza se percibe como riesgo, la diferencia como amenaza, y la seguridad como valor supremo. Así, la mediocridad no solo es premiada, es defendida. Este es un punto clave en la progresión. Primero obedeces, luego te diluyes, ahora te reduces. No porque seas incapaz de más, sino porque el entorno ha dejado claro que se tolera y que no. La masa no te dice no seas fuerte, te dice no te pases. Y ese no te pases es el límite invisible que mantiene todo en su sitio. Nietzsche no proponía despreciar a la masa, sino comprender su lógica. La masa no conspira, se protege, y se protege de todo lo que la obliga a cambiar. Por eso, quien decide no encajar debe aceptar que será leído como exceso. No porque lo sea objetivamente, sino porque rompe la proporción aceptada. Este tercer nivel prepara el terreno para algo aún más corrosivo: el resentimiento. Cuando reduces tu fuerza para sobrevivir socialmente, algo dentro de ti empieza a acumularse. No contra los otros, sino contra ti mismo. Y de esa acumulación nace el siguiente estadio. Cuando has pasado suficiente tiempo obedeciendo, negociando tu identidad y reduciendo tu fuerza para no incomodar, aparece una consecuencia inevitable: el resentimiento. No surge de la noche a la mañana ni se presenta como odio explícito. Se instala como una amargura sorda, una irritación constante con el mundo, con los demás, en el fondo, contigo mismo. Es el precio psicológico de haber vivido demasiado tiempo para agradar. Friedrich Nietzsche identificó el resentimiento como una fuerza reactiva, propia de quien no puede afirmar su voluntad. No es la rabia del que lucha, sino la del que se contiene, la del que calla cuando quiere hablar, cede cuando quiere avanzar, se frena cuando quiere ir más allá. Cada renuncia no expresada se acumula como una deuda emocional, y toda deuda ignorada termina reclamando pago. El resentimiento no siempre se dirige hacia quienes te limitan. A menudo se disfraza de juicio moral. Empiezas a criticar aquello que en secreto deseas. Desprecias la ambición, ridiculizas la intensidad, desacreditas la fuerza. No porque no existan, sino porque te recuerdan lo que has reprimido en ti. Nietzsche fue implacable en esto. Cuando no puedes ser algo, aprendes a llamarlo malo. Vivir para agradar crea una tensión permanente entre tu impulso vital y tu comportamiento social. Esa tensión no se resuelve adaptándote más, se agrava, porque cada nueva concesión refuerza la sensación de traición interna. No traicionas a otros, te traicionas a ti, y esa traición continuada erosiona el respeto propio. Sin respeto propio, cualquier forma de resentimiento encuentra terreno fértil. Este resentimiento se manifiesta de formas sutiles: cinismo, ironía constante, desprecio por quienes se atreven a vivir sin pedir permiso. Aparece una necesidad de rebajar a los demás para no sentir el peso de tu propia renuncia. No atacas de frente, desacreditas por detrás. No confrontas, murmuras. Es una forma de recuperar poder sin asumir riesgo. Una forma de venganza psicológica contra una vida que sientes que no controlas. Nietzsche observó que el resentido no busca crear, busca igualar. No quiere elevarse, quiere bajar al otro. Por eso el resentimiento es tan compatible con la moral de la masa. Ambos comparten un objetivo: neutralizar la diferencia. El resentido encuentra consuelo en un entorno donde nadie destaca demasiado, porque así su renuncia parece menos grave. Pero el resentimiento también se vuelve hacia adentro. Se convierte en autoboicot, en falta de energía, en procrastinación crónica. ¿Para qué esforzarte, si al final tendrás que reducirte? ¿Para qué aspirar, si destacar trae rechazo? Así,
La vida se vuelve funcional pero sin pulso. Cumples, pero no ardes. Sigues, pero no avanzas. Y cada día que pasa refuerza la sensación de haber llegado tarde a tu propia vida. Este es el punto más peligroso del proceso, porque el resentimiento ofrece una identidad sustitutiva. Cuando ya no sabes quién eres, puedes ser el que critica, el que ve los fallos, el que no se engaña. Es una identidad negativa, pero es una identidad al fin y al cabo. Te permite sentirte superior sin exponerte. Te da una posición sin exigirte transformación. Nietzsche veía aquí la gran trampa moderna. Personas que creen estar despiertas cuando en realidad están replegadas. Que confunden lucidez con amargura y profundidad con negación. El resentimiento no es señal de inteligencia, es señal de voluntad bloqueada. No indica que veas más, indica que haces menos de lo que podrías. Este cuarto nivel conecta con todo lo anterior de forma directa. Obedeciste, te diluiste, te redujiste. Ahora cargas con el peso de esas decisiones. El resentimiento no es un accidente, es la consecuencia lógica de haber vivido para agradar. Y mientras no se rompa ese patrón, el resentimiento seguirá creciendo, porque su causa sigue activa. El único camino que queda no es sanar el resentimiento con consuelo, sino cortar la raíz que lo alimenta. Y esa raíz es la necesidad de encajar. El último nivel no habla de huida ni de aislamiento, sino de algo más radical, la afirmación. Llegados a este punto, la conclusión ya no puede ser suave. Después de obedecer, diluirte, reducirte y resentirte, queda una sola salida que no sea seguir degradándote, dejar de encajar. No como gesto rebelde, no como provocación, sino como afirmación. No encajar no es aislarte del mundo, es dejar de mendigar lugar en él. Y ese gesto, aunque silencioso, es el primer acto de poder real. Friedrich Nietzsche no entendía el poder como dominación externa, sino como capacidad de afirmarte desde dentro. Poder es sostener tu forma de ser sin pedir permiso, sin justificarte, sin rebajarte para ser tolerado. No encajar es asumir el coste de esa afirmación. Y ese coste existe: incomprensión, soledad, fricción. Pero también existe el beneficio que la masa nunca ofrece: coherencia interna. Cuando dejas de encajar, algo se reorganiza. Por primera vez, tus decisiones ya no pasan por el filtro de la aceptación. No preguntas si gustará, preguntas si es verdadero para ti. Esto no te vuelve antisocial, te vuelve selectivo. La diferencia es crucial. Ya no buscas pertenecer a cualquier grupo. Permites que el vínculo aparezca donde hay resonancia real, no adaptación forzada. Aquí se rompe la cadena completa. Sin necesidad de encajar, ya no obedeces automáticamente. Sin obedecer, tu identidad deja de negociarse. Con identidad firme, no necesitas reducir tu fuerza. Y sin esa reducción, el resentimiento pierde alimento. Lo que parecía un problema social era, en realidad, una cuestión de estructura interna. Nietzsche lo vio con claridad. El individuo que se afirma deja de ser manipulable porque ya no necesita aprobación como combustible. No encajar no significa vivir en conflicto permanente. Significa aceptar que el conflicto ocasional es el precio de no traicionarte. La masa te promete paz a cambio de renuncia. La afirmación te ofrece tensión a cambio de verdad. Y aunque la tensión incomoda, fortalece. Te obliga a afinar tus límites, a definirte, a sostenerte. La paz artificial del encaje, en cambio, debilita porque no exige nada. Este es el punto donde muchos retroceden. No porque no entiendan la idea, sino porque sienten el vértigo. Dejar de encajar implica perder referencias externas. Durante un tiempo no sabes si vas bien o mal, porque ya no recibes la validación habitual. Ese vacío es necesario. Es el espacio donde se reconstruye el criterio propio. Nietzsche no prometía comodidad, prometía altura. Y la altura siempre da vértigo. Con el tiempo, algo cambia de forma irreversible. Empiezas a respetarte, no porque todo salga bien, sino porque actúas alineado. Incluso el error se vuelve distinto, ya no es humillación social, es aprendizaje personal. Ya no te fragmenta, te informa. La energía que antes se iba en adaptarte vuelve a estar disponible para crear, decidir, avanzar. No encajar también redefine la soledad. Deja de ser castigo y se convierte en filtro. Prefieres pocos vínculos reales a muchos superficiales. Prefieres silencio a conversación vacía. Prefieres fricción honesta a armonía falsa. Y en ese terreno empiezan a aparecer relaciones distintas, menos numerosas, más precisas. No basadas en roles, sino en fuerza compartida. El gran cierre es este. Encajar te mantiene vivo dentro del sistema,
pero muerto dentro de ti. No encajar te expone, pero te devuelve soberanía. Nietzsche no invitaba a destruir la sociedad, invitaba a dejar de ser devorado por ella. El individuo fuerte no busca ser entendido por todos, se sostiene aunque no lo entiendan. Si has seguido todo este recorrido, ya no puedes fingir que no lo ves. Buscar encajar no era una estrategia inocente, era una renuncia progresiva. Dejar de hacerlo no te convierte en superior, te convierte en responsable. Responsable de tu forma de vivir, de pensar, de elegir. Y esa responsabilidad, aunque pesa, es el único terreno donde puede crecer algo que valga la pena. Aquí no termina el camino, aquí empieza. Y empieza justo donde la mayoría no se atreve, en el punto exacto donde decides no volver a reducirte para ser aceptado.